Muy buenos días a todos los que nos acompañan en una emisión más de su podcast favorito, Esterilizando el As. Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, Abigail. Un gusto estar en una emisión más compartiendo conocimiento científico contigo. Un placer tener este espacio y me encuentro sumamente emocionada por los grandes invitados que tenemos para el día de hoy. El gusto es mío de compartir una vez más este espacio y en efecto, como dices, hoy tenemos unos grandes invitados que más adelante nos daremos a conocer quiénes son. Fíjate que en esta mañana, mientras estaba tomando un café, estaba escuchando el noticiero en donde hablaban acerca de la nueva variante llamada Omicron, donde ya la OMS la declaró como una variante de preocupación, una variante más de esta pandemia, pues desgraciadamente nos seguimos enfrentando. Y pues se sigue invitando a toda la población, a los que nos escuchan, que no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando, reforzar pues las medidas. Y pues una vez más invitarlos para todos aquellos que aún se niegan a estas alturas en vacunarse, que lo hagan, ya que pues es muy importante para salir adelante todos juntos, ya que pues esta pandemia nos ha dejado mucho que decir y es muy importante el estar informados, el no dejarnos llevar por noticias falsas, que fulano me pasó una cadena que decía esto. Es muy importante estar consciente de las fuentes pues confiables. Y algo que nos dejó en claro la pandemia, que se dio mucho a reconocer, es que hay muchas personas que se automedicaron. Hubo un punto que tomaban hasta lo que no, porque le decían esto te va a aliviar de lo que estás pasando. Y pues acerca de eso es de lo que hablaremos el día de hoy. En nuestra emisión hablaremos sobre la resistencia a los antimicrobianos, la próxima pandemia. Fíjate que el tema del día de hoy es tan interesante y preocupante a la vez, ya que pues se ha convertido en un fenómeno del cual se necesita hablar y concientizar a todo aquel que ignora o no conoce el tema, más bien desconoce el hecho de la resistencia hacia los antimicrobianos. Así es, André, un tema muy interesante y como lo mencionas, preocupante a su vez, ya que la OMS actualizó sus datos y mostraban que en la actualidad mueren al menos alrededor de 700,000 personas al año debido a las enfermedades resistentes a los medicamentos y pues altas. Y también declaró que la resistencia a esto es una de las 10 principales amenazas de salud pública a la que nos enfrentamos la humanidad. Claro, y es impactante el cómo si esto incrementa a tal velocidad nos estamos quedando sin manera de cómo enfrentar las enfermedades, que de hecho en una asamblea el presidente de la OMS comentó que si no se toman medidas urgentes, estas enfermedades podrían causar hasta 10 millones de muertes anuales para 2050, además de provocar pues daños económicos tan catastróficos como fue la crisis financiera global del año 2008-2009. Y pues para 2030 la resistencia a los antimicrobianos podría empujar a más de 24 millones de personas a la pobreza extrema. Sí, la verdad que es sorprendente y atemorizante también, pero pues es una realidad que si no se actúa de una manera inmediata, cuando menos pensemos, vamos a estar enfrentando una pandemia de otro nivel. Imagínate el cómo sería el ya no saber cómo atacar estas enfermedades. Es algo que pues sí es bastante preocupante, la verdad. Así es, y es un tema bastante preocupante. Por lo tanto, el día de hoy, para hablarnos acerca de esto, contamos con dos invitados especiales. Démosle la bienvenida a los expertos de la salud, el doctor Juan Carlos Becerra y la doctora Michelle Dorame del Valle. Sean bienvenidos a este su espacio. Como está el día de hoy, es un placer que nos acompañen. El placer es nuestro. Muchas gracias por su invitación a este podcast que ya hemos tenido la oportunidad de escuchar y es muy interesante los temas que se abordan. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación, por hacer un espacio en su agenda tan ocupada, me imagino, para acompañarnos en esta emisión. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias por estar aquí. Como ya se mencionó, el tema de hoy es la resistencia a los antimicrobianos, la próxima pandemia. Y bueno, ¿qué es lo que nos pueden dar como introducción al tema? Bueno, la resistencia actual a los antimicrobianos constituye un grave problema actual de salud en todo el mundo, y sus mecanismos pueden ser intrínsecos o extrínsecos. El uso indiscriminado e irracional de estos fármacos constituye la principal causa de la gravedad de la situación que hoy se nos presenta. Excelente introducción. Para que esto nos vaya quedando más claro. Para iniciar nuestra entrevista, por medio de nuestras redes sociales, colocamos una sección de preguntas donde seleccionamos las que más se nos hicieron relevantes y de interés de las dudas que tiene pues la sociedad. La primera pregunta que seleccionamos para ustedes es, ¿qué son las bacterias, los virus y los hongos? Bueno, primero las bacterias son organismos unicelulares que se encuentran dentro y fuera del cuerpo humano. Muchas bacterias no son nocivas, de hecho algunas son benéficas para nosotros. Algunas de ellas pueden ser los lactobacilos, que se encuentran en la microbiota intestinal y evitan que se reproduzcan y proliferen bacterias patógenas. Los virus, por otro lado, son microbios pequeños y no pueden sobrevivir fuera de las células del cuerpo. Causan enfermedades al invadir las células sanas del cuerpo. En la actualidad, los biólogos usan el término hongo para designar a los organismos eucariotes, portadores de esporas, que pueden ser inhalados o entrar en contacto con la superficie del cuerpo, principalmente con la piel. Por lo tanto, las infecciones fúngicas suelen iniciarse en los pulmones o en la piel. Claro, y en base a la morfología que existe en los virus, los hongos y bacterias, de acuerdo con la resistencia que tienen estos microorganismos, existen estos antimicrobianos que nos han ayudado de enfermedades, pero antes que nada, me gustaría despejar la incógnita de cuál es la diferencia entre un antibiótico, un antiviral y un antifúngico. Muy bien, pues los antibióticos también se llaman antimicrobianos. Son medicamentos que luchan contra las infecciones que son causadas por las tanto en los seres humanos como en los animales, eliminando las bacterias o dificultando su desarrollo y reproducción. Los antibióticos no tienen ningún efecto contra los virus y los hongos. El término antibiótico originalmente se refería a un compuesto natural que mata a las bacterias, como ciertos tipos de moho o sustancias químicas producidas por organismos vivos. Técnicamente, el término antimicrobiano se refiere tanto a los compuestos naturales como a los sintéticos, que estos son los que son fabricados por el hombre. Sin embargo, muchas personas usan la palabra antibiótico para referirse a los dos. Por su parte, los antivirales son fármacos usados para el tratamiento de infecciones que son producidas por virus. Estas pueden ser específicos para distintos tipos de virus. Son relativamente inocuos para el huésped porque su aplicación es relativamente segura. Los medicamentos antimicóticos son compuestos utilizados en el tratamiento de las infecciones causadas por hongos. Excelente. Es muy importante, como mencionaba, que las personas se refieren como antibiótico para referirse ya sea a dos términos o abarcando todo lo que es cuando pues la palabra antimicrobiano pues son tres, abarcan pues tres ramas. La siguiente pregunta que nos hacían llegar es, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos? La resistencia, esta se produce cuando los microorganismos
que son las bacterias, hongos, virus y parásitos, sufren cambios al verse expuestos a antimicrobianos, que son como los antibióticos, antivíricos, antipaludíticos. Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten a las personas, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras. Y bueno, a mí como parte de la población que pues al final no solo me puede perjudicar a mí, sino que a todas las personas que probablemente tienden a sufrir diversas enfermedades causadas por estos microorganismos, ¿por qué nos debería de importar la resistencia a los antimicrobianos? Muy bien, es porque es un problema de salud pública. Es de los más apremiantes del mundo. La resistencia puede hacer más difícil el tratamiento de enfermedades que antes se trataban con un antimicrobiano, posibilitando así que se produzca una infección más peligrosa, lo que nos conllevaría a una discapacidad e inclusive la muerte. Una pregunta más que nos hicieron llegar es, ¿por qué los microorganismos se están volviendo resistentes a los microbianos? Es una pregunta que digo que todos nos hacemos porque es algo que hemos escuchado, pero realmente algunos, no todos, desconocen qué es lo que lo está causando. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Michelle? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante, ya que el uso excesivo y el uso indebido de antimicrobianos pueden promover el desarrollo de bacterias, virus u hongos resistentes a estos. Por ejemplo, cada vez que una persona toma antibióticos, mueren las bacterias que son sensibles a este, pero quedan vivas las bacterias resistentes que pueden crecer y reproducirse. De esta manera, el uso de antibióticos puede aumentar la cantidad de bacterias que son resistentes a los fármacos. Los antibióticos no son eficaces contra infecciones virales como el resfriado común, la influenza, la mayoría de los dolores de garganta, la bronquitis y muchas infecciones sinusales y de oído. El uso extenso de antibióticos para estas enfermedades es un ejemplo de cómo el uso excesivo de antibióticos puede promover la propagación de resistencia a estos. El uso correcto de antibióticos es la clave para controlar la propagación de la resistencia. Continuando con la pregunta anterior, ¿cuál es la manera que estos microorganismos se vuelven resistentes? Los microorganismos se pueden volver resistentes a los antimicrobianos de varias maneras. Por ejemplo, pueden neutralizar a un antimicrobiano al cambiarlo de una manera que lo hace inocuo. Otras han aprendido a desplazarse al antimicrobiano fuera de los microbios antes de que tenga la oportunidad de actuar. Y algunos microbios pueden cambiar su estructura exterior para que el antimicrobiano no tenga forma al unirse a los microbios que está destinado a matar. Retomando lo dicho por la doctora, después de estar expuestos al fármaco, a veces pueden sobrevivir algunos de los microbios, porque encuentran una forma de resistirlo, con lo que solo uno de los microbios se vuelve resistente a los antimicrobianos y reponer a todos los que murieron, lo que significa que la exposición a los antimicrobianos proporciona presión selectiva, lo que hace que los microbios sobrevivientes tengan más probabilidades de ser resistentes. Los microbios también pueden volverse resistentes a través de la mutación en su material genético. Así es, y la resistencia antifúngica se define como el crecimiento del microorganismo infectante o el patógeno es inhibido por una concentración del agente antimicrobiano más alta que el rango observado para cepas silvestres. ¿Y cuál es la manera, cuáles son los factores en que se acelera la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos? ¿Cuáles son los factores que hacen que esto se acelere de una manera pues muy rápido, como estuvimos ya mencionando que esto cada vez va más en aumento? Doctor Juan Carlos, ¿qué nos podrá decir al respecto? Bueno, la resistencia antimicrobiana es un fenómeno que aparece de forma natural con el tiempo, generalmente por modificaciones genéticas. Los organismos resistentes a los antimicrobianos están presentes en las personas
animales, alimentos, plantas y el medio ambiente. Pueden propagarse de una persona a otra o entre las personas y los animales, en particular en alimentos de origen animal. Entre los principales factores de la resistencia a los antimicrobianos se encuentran los siguientes: el uso indebido y excesivo de antimicrobianos, la falta de acceso a agua limpia, saneamiento e higiene, tanto para las personas como para los animales, medidas deficientes de prevención y control de las enfermedades y las infecciones en los centros de salud y las explotaciones agrícolas, el acceso deficiente a medicamentos, vacunas y medios de diagnóstico asequibles y de calidad, la falta de sensibilización y conocimientos y el incumplimiento de la legislación. Y entonces, ¿cómo se deberían de usar estos antimicrobianos de tal manera que me protejan a mí y protejan a la comunidad de la resistencia a estos? Bueno, hay muchísimos consejos que tenemos para esto. Por ejemplo, decirle al profesional de atención médica que te preocupa la resistencia a los antibióticos. También preguntarle si hay medidas que puede tomar uno para sentirse mejor y conseguir alivio de los síntomas sin antibióticos. Tomar antibiótico que le hayan recetado exactamente como lo diga el doctor o el profesional. Desechar el medicamento restante, no guardarlo y andarlo repartiendo a otras personas que sientan los mismos síntomas que uno. Preguntar qué vacunas se recomiendan para la familia, para prevenir las infecciones. Nunca saltar las dosis ni dejar de tomar el antibiótico. Nunca tomar antibióticos para una infección viral como un resfriado. Nunca presionar al profesional de atención médica para que recete pues el antibiótico. Guardar los antibióticos para utilizarlos la próxima vez, eso tampoco no se hace. Y también nunca tomar los antibióticos que fueron recetados para otra persona. Exactamente, eso es muy importante, de que pues no falta que en nuestras casas tenemos que el botiquín y no falta que no revisamos muchas veces, no tenemos el cuidado y cuántas veces nos encontramos de ahí ya medicamento vencido o ay, me enfermé de esto y tenía los mismos síntomas, voy a tomármelo sin saber realmente si estamos cruzando por lo mismo y eso creo que es algo que pues un factor que hace que esto se siga prolongando. Es por un descuido más que nada. Nuestra última pregunta que nos hizo el público para ustedes es, ¿cómo pueden los profesionales de la salud evitar que esto se siga prolongando, que se siga propagando la resistencia a los microbianos? ¿Cómo pueden, qué consejos también les podrían dar a ustedes para que evitar esta propagación? Bueno, nuestros proveedores de atención médica nos pueden ayudar recetando los antimicrobianos solamente cuando sea probable que beneficien al paciente. También recetar el antimicrobiano que sea específico para aquellas bacterias, virus o hongos que puedan estar causando tal enfermedad. Eh, instar a los pacientes, incitar a los pacientes a usar antimicrobianos tal como se indica, tomarse el medicamento indicado y la cantidad indicada y colaborar con otros profesionales de atención médica para promover el uso adecuado de los antimicrobianos. Así es, hay que seguir las indicaciones que nuestros médicos nos den cuando nos encontremos cruzando pues alguna enfermedad y pues acudir al centro de atención rápidamente y no caer pues en eso de, ay, ya cursé por estos síntomas y me tomé esto y me sentí bien sin saber realmente qué es lo que tenemos para evitar pues esto, pues que siga prolongando y no empezarnos a tratar sin saber qué es lo que tenemos en específico.
Concuerdo totalmente con ustedes, hay que concientizar cada vez más a la sociedad para no llegar a niveles donde pues ya no se pueda tener retroceso. Y bueno, para finalizar, muchas gracias una vez más a nuestros expertos por compartirnos su conocimiento y estar en esta emisión con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que se haya sido de gran beneficio para todos los que escuchan este podcast y que se sigan sumando muchísimos más espectadores. Un placer nuevamente tenernos en este espacio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta aquí la emisión del día de hoy. Los invitamos a poner en prácticas lo que pues se ha hablado el día de hoy, que como lo hemos escuchado es algo muy importante y de atención pronta, porque esto se está prolongando y lo que queremos es evitar otra pandemia que todavía no nos la acabamos con esta, desgraciadamente. Y pues los seguimos invitando a que se cuidan unos a otros. Nuevamente muchas gracias por estar aquí, por tener este espacio, abrirnos espacio en sus agendas tan ocupadas, doctores. Y pues por nuestra parte es todo. Nos vemos en la próxima emisión de su podcast favorito, Esterilizando el Asa. Muchas gracias a todos y excelente día.